Antes de ir a nuestro corte comerciales, hablamos de la difícil condición de los presos políticos en Venezuela y las condiciones que tienen que enfrentar en sus detenciones. Malos tratos, torturas, aislamiento, en fin, todo tipo de acciones donde se violan sus derechos humanos. Por eso hemos invitado a la tarde de hoy para hablar de este tema a Diego Armando Casanova. Él es familiar de un preso político y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela. Bienvenido, señor Casanova, a nuestro espacio. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, un saludo a su audiencia por este contacto. Bueno, muchas gracias a usted y gracias por su tiempo. En las últimas horas se liberó a Carlos Correa, el director de la ONG Espacio Público. ¿Hay alguna información de su estado de salud o las condiciones en las que estuvo recluido? ¿Qué se sabe de él? Sí, bueno, Carlos Correa, reconocido defensor de derechos humanos en Venezuela, que ha participado en muchísimas oportunidades en ayudando a muchísimas víctimas de la represión. Fue muy injusto lo que hicieron con él. Él fue sometido a desaparición forzada, estuvo varios días en el que incluso su familia no pudo interponer el habeas corpus, que es un derecho constitucional aquí en Venezuela. Eh, la familia, bueno, solicitaba evidentemente que conocer dónde estaba, cuál era su situación de salud y las condiciones de reclusión. Sin embargo, nunca se le informó, nunca se les proporcionó información veraz y oportuna sobre su caso. Hasta el día que lo liberaron, su familia no conocía nada, absolutamente nada de él, porque aun cuando intentaron, incluso a través de la solicitud expresa al defensor del pueblo que introdujera este recurso, nunca tuvieron la oportunidad de que esa solicitud la aceptaran, ¿no? Violando, por supuesto, un derecho constitucional que tenemos los venezolanos. Eh, bueno, fue víctima de una desaparición forzada hasta que lo liberan, cosa que constituye un crimen, ¿no?, de lesa humanidad. Y como él, muchísimos otros que todavía no saben en qué condiciones están sus familiares. Es una práctica recurrente que hemos visto, bueno, de un tiempo para acá en Venezuela. Los familiares de los presos políticos vemos esto con mucha gravedad y con mucha angustia, que esto ocurra porque evidentemente al no saber qué está pasando se nos ocurren muchas cosas, ¿no? Y entre esas que puedan estar siendo sometidos a torturas, malos tratos, entendiendo que es una práctica recurrente en Venezuela en el tratamiento de los presos políticos, a todas las personas que detienen por razones políticas, en algún momento son víctimas de estos maltratos, ¿no? No solamente físicos, sino también psicológicos. Además de las condiciones graves que ya hemos venido documentando y que recurrentemente denunciamos de detención en estas cárceles donde están los presos políticos en Venezuela. Entonces no me cabe duda que Carlos, que es un destacado defensor de derechos humanos, él fue víctima también de esta situación, ¿no? Y sus Sí. familiares, bueno, como todos nosotros, sometidos a esa crueldad. Diego, quiero preguntarle, porque usted es familiar de un preso político venezolano, ¿cuáles han sido esas dificultades que como familia han tenido que atravesar ustedes para tener información de su ser querido, verlos o que tengan un defensor de su caso o saber cómo está su estado de salud? ¿Por cuántos obstáculos han tenido que pasar ustedes? Sí, bueno, el primer obstáculo que uno tiene que enfrentar es la opacidad que hay en cuanto al manejo de todas estas causas, la falta o el irrespeto al debido proceso, ¿no? En Venezuela no se cumple eso, y eso desde que lo detienen a ellos hasta que uno va a solicitar alguna información es un hermetismo completo, o sea, se comete una injusticia tras otra injusticia. Uno va, por ejemplo, en nuestros casos, que todos tenemos defensores. Mi hermano es un preso político postelectoral, lo detienen el 28 de julio. Cuando salía de su trabajo iba a su casa. No hemos podido tener acceso a un defensor privado. Y cuando uno va al Ministerio Público y va al Palacio de Justicia, que es donde funcionan los abogados defensores que nos impusieron, no te dan información precisa de lo que está ocurriendo con ellos. O sea, incluso
la única respuesta que uno recibe de estos defensores es que están supeditados a unas órdenes del tribunal que tienen que esperar que el tribunal les autorice a hacer cualquier tipo de acción y no nos dan respuesta oportuna de absolutamente nada. Lo que evidentemente para nosotros es angustiante porque uno espera que un defensor haga algo por la libertad para demostrar la inocencia de su familiar y sobre todo cuando uno le ha permanentemente llevado evidencia sobre lo que ocurrió, ¿no? Y la injusticia en la que están sometidos. Entonces, eso por un lado a nivel de la justicia, a nivel jurídico, lamentablemente no tenemos acceso a información, incluso reiteradas veces hemos presentado denuncias, solicitudes de revisiones de casos y no recibimos respuesta oportuna, o sea, de parte del Ministerio Público. Ya no, bueno, son incontables las veces que hemos ido ya a presentar documentos, a solicitar revisión de expediente y lo que nos dicen siempre es que, bueno, tenemos que esperar 15 días para que nos den una respuesta y al final nunca dan respuesta de nada. Entonces, eso por supuesto que contraviene todas las leyes de la República, incluso el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de mi hermano, ya él lo pasaron a juicio en una audiencia telemática en la que nosotros nos enteramos luego que se le hicieron. A mí, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi hermano, a nosotros nos permitieron, después de tanto insistir en que revocáramos nos aceptaron el documento para revocar el defensor público para el día de la audiencia preliminar. Al final no nos dejaron estar, al abogado de confianza que nosotros promovimos, no le permitieron estar en la audiencia, prácticamente nos sacaron del tribunal eh, para que no estuviese en el momento en el que ellos iban a hacer la audiencia y no se pudiera juramentar. O sea, es un atropello permanente, uno va a los tribunales y como no te dan información, lo que sale es más angustiado, con más incertidumbre, porque todo lo manejan así, oculto. Incluso los abogados públicos han llegado a decirnos que como el Estado es el agraviado en todos los delitos que le están imputando, el Estado se reserva el derecho incluso de mostrar el expediente de ellos y lo que hay en el expediente. O sea, cosa que es, por supuesto, también una violación de todas las normativas en esta materia en Venezuela. Sí, Diego, mire, con la posesión ilegítima de Maduro, donde se va a extender ese periodo por 6 años más, pues también se extiende el sufrimiento de las familias de los presos políticos en poder del régimen. ¿Qué hacer frente a esta situación? Mira, nosotros vamos a continuar con nuestro reclamo y nuestra exigencia de libertad para todos los presos políticos. Todos los presos políticos son inocentes de los crímenes que les están acusando. Evidentemente hemos identificado que esto es un patrón de persecución que busca de alguna manera aplacar a la disidencia, ¿no? Exterminarla, o sea, que no haya disidencia en Venezuela y acallar todas las voces que después del 28 de julio con mucha más prominencia se expresaron, ¿no? Incluso lo que ocurrió después del 28 y toda esta racia represiva contra los sectores populares, en nuestra opinión, fue en venganza por ese resultado del 28 de julio, que evidentemente le dio la victoria a la oposición, a los sectores de la oposición y representados en el mundo González, ¿no? Hasta ahora el CNE no ha publicado ningún acta, ningún resultado desagregado, y eso que se le ha pedido en muchísimas oportunidades que lo haga, ¿no? Y por eso es que ante esa situación de ocultamiento ha ocurrido toda esta persecución, incluso se ha intensificado en estos últimos días. No solamente en enero fueron alrededor de 80 personas, la mayoría defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, que incluso muchos todavía continúan en desaparición forzada porque sus Sí, familias no saben ni siquiera qué pasó con ellos. Sí, nosotros vamos a seguir con nuestra exigencia porque es fundamental que se liberen a todos los presos políticos. Creo ujú, que creemos que la paz, para que haya paz en Venezuela, tiene que haber libertad y tiene que haber democracia y tiene que respetarse, incluso liberarse a todos los presos políticos. De otra manera es muy complicado que estemos hablando de paz porque los familiares no tenemos paz. O sea, esto es claro, una angustia permanente lo que estamos viviendo. claro, así es.
Bueno, pues Diego, esperamos que su familiar tenga noticias de él y que pueda volver nuevamente a la libertad, estar allí en el seno de su familia. Es Diego Armando Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Gracias por haber estado con nosotros hoy en la tarde. A ustedes muchísimas gracias y bueno, estamos a la orden.